pendientes. Así que Él les manda saludes y es tiempo de comenzar con un mensaje que a mí me interesa platicar. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han pescado, cazado o alguna actividad que implique tomar una presa a un animal. ¿Alguno de ustedes? Ajá, un montón de mujeres me están preocupando. Ok, ¿qué tienen en común las trampas? Si tú te pones a pensar, hay trampas de diferentes formas, hay instrumentos para hacer este tipo de actividades, para pescar. Tienes los anzuelos, hay trampas de ratones de todo tipo, trampas de conejo. ¿Qué tienen en especial o qué tienen en común estas trampas? Son dos cosas, fíjate. La primera de ellas es que las trampas siempre tienen algo atractivo para la presa. O sea, un ratón no se acercaría a una de estas trampas si no tuviera un pedacito de queso suizo, como salen en las caricaturas, o pan, o migajas, o semillas. Obviamente el pez no mordería el anzuelo si solo tirase el anzuelo, ¿verdad? Tiene que tener una carnada viva o una carnada simulada. De la misma manera, las trampas para conejos tienen que tener algo atractivo. Y la segunda cosa que tienen en común es que cada vez que cae una presa va a ser llevada y no importa qué tan grande sea la presa, si el anzuelo es el correcto, va a caer. Entonces, lo segundo que tienen en común es que van a un lugar no placentero para la presa. O van a hacer la hamburguesa, o simplemente le cazan para que deje de molestar en la casa. O tal vez como conejo, ¿verdad? Para Huayúa, allá al festival gastronómico. Van a algún lugar a donde a la presa no le gusta. Lo interesante de todo es que cuando te pones a pensar en esto, te das cuenta que cuando meditas realmente, te vas a dar cuenta que el pecado es como una trampa. Siempre hay cosas atractivas que nos llaman la atención y siempre cuando hemos caído en él, nos lleva a lugares a donde jamás en la vida hubiéramos querido estar. Así funciona. Funciona porque si nosotros, yo te aseguro que si el ratón, si el pez o si el conejo supiera qué viene en el futuro, si él se acerca a esa trampa y toca el cebo, yo te garantizo que por bobo que sea la presa no se va a acercar porque puede ver en el futuro qué es lo que le va a suceder y entonces no se acerca. Pero ¿sabes qué es lo chistoso? Lo chistoso es que a veces nosotros estamos una categoría por debajo de estos animales porque la Biblia sí nos advierte lo que viene en el futuro si caemos en la trampa del pecado, pero aún así lo hacemos. Nos gusta jugar con la línea. Hay una línea a donde no debemos pasar, pero nos paramos. Yo no sé si tú has tenido alguna vez a un niño pequeño. A ellos les encanta hacer esto, ¿verdad? Tú le dices, no pase de ahí. Y le trazas un lugar y comienza a pararse así, ¿verdad? Y pone un pie ahí y ves si le dices algo. Cuando no estás viendo, se pasa y vuelves a ver y se vuelve a pasar. Así nos gusta jugar a los humanos. Es una actitud muy de nuestra naturaleza. Pero tremendo es que si estos animales supieran lo mal que les va a ir cuando muerdan el anzuelo, cuando caigan en la trampa, no lo harían. Pero nosotros sí sabemos y a veces lo ignoramos. Yo creo que hoy bien haremos en tratar de pensar un poco más de cómo el pecado llega a nuestra vida, cómo obra, porque somos ingenuos. Casi siempre caemos en las artimañas que son repetidas, en las mismas estrategias, en el mismo modo de actuar. Siempre caemos. Bien haremos entonces en descifrar qué o de dónde viene el pecado, cómo obra, de qué manera se mete en nuestra vida y nos arruina las cosas que teníamos tan queridas. Arruina nuestra familia, arruina nuestra comunión con Dios, arruina por supuesto nuestra condición económica, arruina tantas cosas. El pecado es como meterle un montón de hormigas de esas rojas, bravas, a nuestro tarro de azúcar, a nuestro tarro de galletas, ¿verdad? Es arruinarlo todo, es acabar con lo bueno que Dios nos ha dado. Y vamos a ir viendo en Santiago precisamente cómo esto puede ocurrir. Es tremendo porque cuando tú comprendes de dónde viene, hacia dónde va, cómo obra, vas a tener una excusa menos para poder decir es que yo no sabía. Lamentablemente, si Dios nos lo permite, esta mañana vas a tener una excusa menos el día de mañana cuando caigamos nuevamente en la trampa del pecado, porque ya sabemos cómo obra. Yo te pido que vengas aquí a Santiago capítulo 1, versículo 13 y leamos hasta el versículo
18. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar. ¿Qué te parece si entregamos esta mañana este mensaje en las manos del Señor? Ahí donde estás, inclina tu rostro y acompáñame a orar. Señor, te agradecemos por la mañana que nos regalas, por el privilegio de estar aquí sentados y poder abrir tu Biblia con libertad. Queremos oír a través de tu palabra lo que tienes para decirnos, Señor. Y yo te quiero pedir perdón por las veces que hemos sido ingenuos y que hemos caído en el proceder del pecado porque no nos hemos fijado, porque nos hemos parado y no nos ha dado cuidado, Señor. Ahora yo te pido que nos enseñes cómo obra y nos ayudes a evitarlo en el poder del Espíritu Santo. Señor, también recordamos al doctor Contreras, lo traemos delante de ti y te pedimos que tú pongas tu mano sobre él y puedas levantarle de acuerdo a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Interesante, fíjate, porque cuando tú ves lo que tienes aquí es quizás la mejor explicación de la Biblia entera de cómo acciona el pecado. Y lo primero que dice es, ok, si alguien es tentado, no diga que es de parte de Dios. ¿Sabes cuál es el primer error? El primer error grande que tenemos, sobre todo aquellos que nos decimos cristianos, fíjate, porque aquellos que están en el mundo realmente ni meditan en este proceso, pero los que somos cristianos o tenemos años de vivir en esta sociedad, microcultura del cristianismo, tenemos algunos vicios y llegamos a pensar cosas erradas. Fíjate que el primer problema o lo tremendo es que a veces caemos en la imagen que el mundo nos da de la tentación. A mí me pareció chistosa esta imagen porque cuando la ves te das cuenta que es todo lo que la gente se imagina de la tentación o el estereotipo del mundo. Música de saxofón, una chica guapa y una fuente de chocolate. Puras tentaciones, ¿verdad? El mundo te la presenta así. El mundo no te dice que después de cada una de estas cosas hay un precio que pagar. Te presenta lo rico que se ven los postres. Si tú tienes debilidad por los postres como yo, vas a saber que es tremendo ver un comercial o estar cerca de una vitrina a donde está brillando tu postre preferido. Es terrible, pero nadie te dice lo que viene después. Sí, cabal, ese sobrepeso. Algunos somos gorditos y bonitos, ¿verdad? Y aquellos pobrecitos desnutridos, lo siento, ¿verdad? Pero así nos toca. También hay algunas personas que tienen debilidad por el dinero, ven las ventajas de tener mucho, pero no ven el precio que hay que pagar cuando hacemos lo que no debemos para tenerlo. O sea, hay una línea a donde el mundo solamente te presenta lo bonito que se mira el fruto, lo codiciable que es a los ojos para alcanzar sabiduría. No sé si me estoy explicando, pero Satanás es el primer publicista. Satanás lo hizo en el huerto del Edén y lo sigue haciendo ahora. Te enseña cómo al tomar de este fruto vas a ser como Dios. Suena como un eslogan de comercial y así te lo ponen. Cuando tengas dinero no vas a necesitar de nada. Tú vas a ser tu propio jefe. Qué bueno se oye, ¿verdad? Sobre todo aquellos que tienen jefes negreros. Pero ¿sabes qué? No te dice que si tomas los caminos inadecuados para alcanzar el dinero hay un precio que vas a pagar. Tampoco te dicen que si te entregas a las tentaciones de cualquier vicio que sea, los resultados son caros. Y no solo son caros, son dolorosos. No solo son dolorosos. Muchas veces, como bien lo viste aquí, no terminan en vida, terminan en muerte. Y yo no quisiera eso para ninguno de nosotros. Entonces esta mañana yo quiero mostrarte en este pasaje 3 de los errores más comunes que nos hacen caer en el pecado. Y el primero de ellos es que confundimos su procedencia. Si tú te fijas, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjate, había un error en la iglesia en ese tiempo donde decían que si alguno era probado,
era probado de parte de Dios. Y yo no sé si te fijas que hay una diferencia. ¿Prueba Dios a los creyentes, hermanos? Sí. Ahora, la segunda pregunta. ¿Tienta a Dios a los creyentes? Hay una diferencia. Dios permite las situaciones para que la prueba venga a tu vida. Y la prueba muchas veces viene en forma de una tentación, pero Él no es el agente tentador. Lo que está diciendo el pasaje es, no confundas, la tentación que viene a nuestra vida no viene de parte de Dios. Dios no te manda, no te hace débil, no te pone a esa chica que pasa enfrente, no te pone a ese chico de revista con el que estás trabajando todas las mañanas. Él no es. ¿Sabes qué es? El problema de todo es que cuando ya llevas algunos años aquí, en el cristianismo, llegamos a pensar que es que el espíritu de la glotonería se apodera de mí, hermano, y por eso me como esas 30 pupusas. No, cuidado, no confunda su origen. Es que Dios hizo la carne débil, hermano, entonces yo, ¿qué puedo hacer? Cuidado porque el problema de tentar es que estamos asumiendo que Dios te está induciendo o estimulando a alguien. Fíjate lo que dice el mismo diccionario. Inducir o estimular a alguien generalmente algo malo. O también otro de los sinónimos es resultar muy atractivo para alguien. ¿Qué hace que eso que te gusta tanto sea tan atractivo? ¿Es Dios? No, la Biblia dice que no. Y te enseño algunos de las cosas más importantes, pero algo que quisiera que te quedara claro hoy es: Dios no tienta ni es tentado por el mal. De ninguna manera Dios tiene nada que ver con el mal. Entonces, cuando algo así venga a tu vida, no digas, ay Señor, ¿por qué me la pones ahí? No, cuidado. No confundas la procedencia de la tentación primero y del pecado segundo. De hecho, yo te voy a poner algunas excusas. Las excusas, el top 5, el top 4 de las excusas para pecar delante de la tentación. Lo primero que la gente dice es que fíjese, hermano, que el diablo es puerco. Sí, hombre, a uno le meten zancadilla y uno cuando está mejor con Dios, yo no sé por qué siempre el diablo me pone esas cositas. Vamos a ver eso, vamos a pensar. Es que la carne es débil, hermano. Yo no sé cuántas veces he oído eso. Y es un pasaje que está en la Biblia, pero fíjate que no la usan en ese contexto. Lo que está diciendo es dando una declaración de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, que hay una lucha en nosotros. No está diciendo que el que la carne sea débil sea una excusa para pecar. Pero a veces lo usamos así. También otros dicen, ay, ojalá que Dios no hubiera permitido que yo cayera en esto. Yo tengo algunos problemas con esas declaraciones y sobre todo con la última, en la que dijo Adán, es que la mujer que me diste, es que la secretaria se viste muy provocativa, es que este muchacho habla muy bonito, hermano, y yo no me pude resistir. Ok, vamos a pensar un poquito acerca de las posibles fuentes o las fuentes tradicionales que los hombres o los seres humanos decimos que viene el pecado. El primero es, quizás Dios permite que nosotros seamos tentados, pero de Dios no viene. Fíjate cómo dice 1 Timoteo 6:16, hablando de Dios, de la naturaleza de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, o sea que no tiene absolutamente nada que ver con las tinieblas, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver por su condición pecadora, al cual sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ok. Creo que he dejado claro, ¿verdad? La Biblia lo dice en todos lados, Dios no tiene nada que ver con el mal, entonces la tentación no viene de ahí. Puedes tachar de tu lista de posibles causas a Dios, tachémoslo, quítalo ahí de tu mente, de Dios no viene. Ok, Juan 1:4-5 dice que Él era la luz de los hombres y esta luz vino a resplandecer entre nosotros. Él es luz por todos lados y no hay ninguna tinieblas en Él, dice 1 Juan. Entonces, al final de cuentas, podemos concluir que Dios no es la fuente de lo que te tienta. Ok, vamos a seguir. El diablo, hermano. El diablo. Y déjame decirte algo. Yo te voy a llevar ahora no por un pasaje, sino por un proceso de razonamiento bíblico. ¿A cuántas personas ha tentado el diablo directamente? Bueno, ponemos a Eva. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Llegó la serpiente. Tenemos a Job, que el diablo personalmente se encargó de poner los tropiezos en la vida de Job, porque era demasiado perfecto. ¿Quién más?
David, cuando incita a David a hacer un censo, ¿te acuerdas? En primera de Samuel dice que Satanás lo indujo. Ahí te lo dejo como para pensar. No es que le pusiera a Betsabé ahí, cuidado, ¿verdad? No estoy hablando de eso, estoy hablando del censo únicamente. A Jesús, claro, en el desierto, después de 40 días y 40 noches de ayuno, el diablo llega y le tienta directamente. ¿Y a quién más? A Satanás ha pedido zarandeados como a trigo. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Pedro. Y por muy humano que sea el apóstol Pedro, yo creo que ninguno le llega como por ahí, a los talones. Entonces no somos ni Eva, una mujer sin ningún error en ese momento, perfecta, a quien tuvo el diablo que tentar directamente como un agente externo. No somos Job, el más perfecto entre los orientales, no somos el rey David. Por supuesto que no nos parecemos a Jesús y tampoco le llegamos a Pedro. Ok, piénsalo, si el diablo fuera la fuente de todas las tentaciones en la Biblia y la cantidad de pecados que hay registrados en la Biblia, ¿no te parece que es muy poco en comparación a las personas que él ha tentado? Sí, ¿verdad? Ok, entonces tiene que venir de otro lado. Yo te voy a ser bien honesto. Si yo fuera un administrador, te recuerdo que Satanás como adversario tiene recursos limitados. Solamente tiene la tercera parte de los ángeles a su favor, ¿verdad? Los que se vinieron con él. Entonces tiene recursos limitados. ¿Para qué voy a usar a un demonio a que te tiente a ti o que me tiente a mí, que soy un cristiano común y corriente, que no me quiero meter en ministerio, que no quiero hacer nada extra, que no estoy usando mis dones para el beneficio de la iglesia y la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Para qué voy a gastar un demonio en mí? No sé si te pones a pensar si hay algo que automáticamente nos ayuda a caer, y ya lo vamos a ver. Entonces, no, quizás del diablo no viene. Entonces, tú dirás, ¿cuál es otra posibilidad? El mundo cochino, hermano, en que vivimos. Él tiene la culpa porque pone las cosas en la tele, porque nos enseña un complejo de valores que nos pervierte. Más o menos. ¿Sabes cómo es? El mundo es como un gran infomercial. ¿Sabes qué es un infomercial, verdad? A donde está constantemente bombardeándote con filosofías ajenas a la palabra de Dios, con un montón de deseos que quiere inculcar en tu corazón. Pero vamos a ser honestos, un infomercial no sirve de nada si tú no agarras el teléfono, marcas el número en pantalla y ordenas. ¿Sí o no? El mundo está diseñado precisamente para despertar algo en nosotros, pero no es lo que hace que el pecado sea atractivo. Fíjate, lo que dice 1 Juan 2, 16 al 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Otra vez que no viene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que yo desee? El mundo no es. El mundo es una gran valla publicitaria del pecado. Pero lo que hace que nos guste el pecado es algo más profundo. Y entonces, ¿qué es? Soy yo. Son los residuos que tenemos de algo que estuvo ahí durante mucho tiempo. Fíjate lo que dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Aquí tienes, mira, estabas esclavo de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos antes de Cristo. Pero algo ha quedado ahí. Lamentablemente, cuando uno recibe a Cristo, no se deshace de su carne. Sigue estando ahí. El mismo Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo, aquí ha quedado alguna reminiscencia, algún recuerdo. A mi carne no se le ha olvidado cómo se siente pecar. Mi hombre espiritual está dentro ahora. Yo puedo elegir si pecar o no, pero sigue estando ahí. ¿De dónde entonces asumimos? ¿Quién tiene la culpa de que yo caiga en pecado cada vez que paso por ese lugar? ¿Quién tiene la culpa que cada vez que yo voy pasando la tele y veo lo que no debo ver, vuelva a caer? ¿Quién tiene la culpa que cuando veo ese dinero mal puesto, lo tomo? La respuesta es una sola. Yo. No confundas el origen, porque es bien fácil decir, no, es que el diablo, no, es que el mundo, no, es que hasta Dios. Es que Dios, tú tienes la culpa. ¿Ves cómo
Adán tuvo esto en su corazón. Él comenzó a buscar excusas para ver a quién echarle la culpa de que él haya comido el fruto, pero nunca fue una excusa válida. Al final de cuentas, el único responsable de que yo caiga en pecado soy yo mismo. Yo soy mi peor enemigo. Y a mí me gustaría que lo recuerdes así, porque si sabemos de dónde viene, podemos evitarlo. Pero si ignoramos conscientemente su origen, vamos a vivir echándole la culpa a quien no la tiene. Y nunca vamos a poder hacernos responsables de nuestra propia carga de pecado. ¿Sabes cómo es? Efesios 4:22 dice que el origen viene de la pasada manera de vivir, el viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ya está arruinado. El viejo hombre está ahí presente y está podrido. Si tú le haces caso, entonces podemos caer en el error. ¿Cómo matas a la carne? Porque yo sé que tú has leído ahí en la Biblia que dice que hay que dejar morir los deseos de la carne. ¿Cómo se mata la carne, hermanos? Agarras una pistola de Biblia y ¡pum!, te pegas. O con el lazo de la comunión con otros creyentes, lo agarras por detrás. Qué gráfico, ¿verdad? ¿No? ¿Sabes cómo se mata la carne? Los deseos de la carne los matas de hambre, no dándole a tu carne lo que le gusta, aunque sea bueno. ¿Sabes qué es? Yo sé que ustedes han oído de la práctica del ayuno, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez han ayunado? Lo felicito, lo felicito. ¿Sabes? Una de las cosas que a veces ignoramos del ayuno, algunos piensan que el ayuno nos hace más espirituales, nos acerca más a Dios, pero la verdad es que el ayuno es un excelente entrenamiento para decirle que no a tu carne. Piénsalo, estás privándolo de algo que a tu carne le gusta mucho. En mi caso me gusta mucho comer, pero yo le digo que no a mi carne precisamente durante un tiempo determinado para entrenarme, para que cuando venga algo que a mi carne le gusta y eso está mal, yo pueda decirle no y mi carne está acostumbrada a detenerse. Eso es un buen ayuno. Un buen ayuno es un entrenamiento para lograr que mi carne no caiga en lo que le gusta, sobre todo cuando eso está mal. Pero si no entrenamos o si no lo tenemos claro, entonces estamos expuestos a que el pecado reine en nosotros. Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ven ahí? La palabra concupiscencia está por todos lados relacionada al viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa, y en este caso, por supuesto, al cuerpo mortal. Está ligadísimo ahí está la concupiscencia. Y vamos a ver qué es concupiscencia. Pero lo que yo te quiero decir es que no olvides de dónde vienen las cosas, porque si la olvidamos, entonces estamos expuestos a cometer un tremendo error. Hermano, pero si el gusto por el pecado está ahí y Dios me dejó la carne, ¿qué pasa si me dejo llevar? Fíjate qué tremendo lo que dice 1 Juan 3:8. El que practica, como en una práctica rutinaria, como sin dolor alguno, como vas a jugar fútbol allá a la cancha, cada fin de semana, algunos cada año, sobre todo yo como yo, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto ha aparecido el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Lo que está estableciendo es que dejarnos llevar por lo que la carne nos pide es una práctica diabólica. Yo creo que ninguno de ustedes quiere ser catalogado como esto. Yo definitivamente no lo quiero. Así es que tengamos mucho cuidado cuando pensamos, bueno, si está ahí, démosle mecha. Ya Dios me salvó. Cuidado con esa forma de pensar. ¿Sabes por qué? Porque lo tremendo de todo, y este pasaje me impacta, lo que vamos a ver ahora, es que a pesar de donde estés, la elección es tuya, la elección es mía y de nadie más. ¿Sabes? En el contexto de este pasaje estaba un cierto fulano, que vas a caer quién es, pensando en cometer un asesinato, pero Dios le dice, cuidado. El pecado está a tu puerta. Básicamente le dice, está tocando, pero tú tienes la última palabra. Si bien hicieres, le dice Dios a Caín, como ya caíste, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, fíjate qué tremendo lo que dice Dios, el pecado está a la puerta. Con todo esto,
a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Matar a tu hermano es tu sola decisión, no tienes ninguna excusa. Si tú lo matas, es tu decisión. La decisión de cada uno de nosotros está en si le decimos que sí o le decimos que no al pecado. De nadie más. Así que, sabiendo de dónde vienen las cosas, bien haremos en evitarlo. ¿Sabes cómo es? ¿Cuántos de ustedes disfrutan de un buen mango twist? Yo sé. Ahorita se le están dando de fino y por eso no quieren levantar la mano. Pero a todos bueno, no a todos, pero a la gran mayoría de los que está aquí les gusta un buen manguito con sal, con limón, con salsa negra. La salsa negra es la que le da el sabor, ojalá, y no sean las amibas de las manos del que la prepara, ¿verdad? Pero todos disfrutamos de esto. Pero ¿qué sucede cuando ignoramos quién lo ha preparado? Llegas, te lo comes, estaba delicioso, pero lo que no sabías es que la señora hace 5 minutos se acaba de rascar los pies. Y ni te cuento de lo que fue a hacer al baño hace media hora. Exactamente. Si lo vemos en su bolsa, el mango está delicioso. Si lo probamos con nuestra boca, el mango sabe riquísimo. Pero las consecuencias de ignorar el origen del mango pueden ser desastrosas. No sé si me entiendes. Así es el pecado. Si nosotros ignoramos de dónde viene, puede que lo veamos rico, puede que parezca algo muy atractivo, pero el final es doloroso. Como doloroso es ignorar de dónde salió ese mango que te comiste. Ten mucho cuidado, tengamos cuidado. Cuidémonos a nosotros mismos de olvidarnos que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. No le echamos la culpa a nadie más. El pecado viene de adentro. O sea, este gusto desordenado, esta pasión por pecar, viene desde adentro. Y entonces ahí tienes. El primer error que cometemos es olvidarnos de dónde viene. Pero hay un segundo error que es todavía más tremendo, fíjate. Aún sabiendo de dónde viene, caemos en su proceder. Versículos del 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. No sé si ya te fijaste que hay 2 nacimientos aquí, y los bebés no son para nada bonitos. Pecado y muerte ahí, después de esta cascada. Yo llamo a esto una cascada del pecado. Y lo interesante es que concebir, fíjate, quiere decir dicho de una hembra, así dice el diccionario, péguenle a él, por favor, quedar preñada. Son palabras fuertes, pero ¿sabes una cosa? Cuando tú ves la palabra en griego, la palabra que está utilizando aquí la Biblia es atrapar entre sus manos. Fíjate, primero viene la concupiscencia y es una propuesta, te atrae y luego te seduce. Y una vez que te has seducido y has dicho sí, concibe, te atrapa. Y una vez ahí ya no hay vuelta atrás. Vamos a verlo con detalle. Fíjate que yo veo esto y le llamo siempre la cascada del pecado. Dios nos ha hecho el favor de explicarnos cómo funciona. Lo interesante que tienes aquí es que la figura que utiliza es una figura que con la que todos podemos relacionarnos. Es el de una mala mujer, en este caso es la concupiscencia. Se me pasó ahí un poquito, perdón, la A. Y luego viene el hombre simple, ¿verdad? Que primero es atraído. ¿Sabes qué es interesante esa palabra? La palabra atraer en griego quiere decir sacarlo del camino, llevarlo afuera de donde ibas. Tú llevabas un camino de progresión en el Señor, ibas creciendo, ya hasta para pastor de sitio te estaba considerando César, ¿verdad? Pero luego viene la concupiscencia y te hace un llamado y te saca del camino. Eres atraído. Y hay un problema grande porque pocas cosas, hombres aquí presentes, esto es para ustedes, pocas cosas hay que te saquen más del camino que una mujer que no es la tuya. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7, 3 al 4. Por eso creo yo que la Biblia ocupa la figura de una mujer que seduce.
Y no emparentarás con ellas. Está hablando Dios a Israel, hablando de las mujeres extrañas de los otros pueblos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruiré pronto. Imagínate qué tremendo lo que está diciendo Dios. No te metas con ellos, porque cuando te metas con ellas te van a desviar, y si te desvían yo te voy a destruir. O sea, más claro no estaba. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Cayó. Pero no le eches la culpa a Israel, nosotros somos iguales. Dios nos dice, si hacemos esto vas a pagar este precio. Él no esconde nada. Yo creo que la Biblia quizás es uno de los libros más honestos que hay. No podemos dejar de ver la gran fe de Abraham sin que veamos también que él, como todos nosotros, tenía deslices. Y era falible. Y era un hombre, como nosotros. Un ser humano con un montón de defectos. Por eso me gusta la Biblia, porque no anda escondiendo, no anda pintando de santo lo que no está pintado de santo. Cuidado, porque cuando nosotros nos dejamos desviar, estamos cayendo en el riesgo de la segunda cosa, fíjate. De ser no solamente atraído, sino que seducido. Ella estás parado en el agua, no sé si te fijaste. Estabas de la otra orilla, pero te metiste los pies al agua. Te acercaste. O hay una propuesta y la chica te está llamando, la chica que se llama concupiscencia, por supuesto, te está llamando y te dice, vení, vení. Y uno dice, ¿sí o no? El pecado está a la puerta, dice Dios. Tú te enseñarás de él. Tú decides qué hacer. Si tú dijiste sí, te agarró. No sé si ves estos dos movimientos. Hay algo que primero despierta tu deseo, tu pasión desordenada por pecar y te llama. Y te sientes atraído, pero no necesariamente das un paso al frente. O sea, ten cuidado con esto. En esto no hay pecado. Todos nosotros pasamos por lugares o pasamos por situaciones a donde nos sentimos atraídos. Llegamos a tener una propuesta del pecado y lo que tú decides, entonces eso es el pecado. O le dices que sí o le dices que no. Pero no te preocupes. Voy a ser bien honesto, no te preocupes si te gusta tener dinero. No es necesariamente malo. Lo que tú haces con ese deseo de tener dinero es el problema. Caes en la trampa, ¿verdad? Fíjate cómo lo dice 2 de Pedro 2:14. Hablando de seducir, por supuesto. Está hablando de falsos maestros que ocupan el mismo modus operandi. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Los falsos maestros. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué descripción más gráfica? El que te seduce, voy a decirlo así, no es ninguna buena pieza. Hermano, no creas que esa chica que te habla tan suave y se viste tan bonito y te respeta tanto, tiene buenas intenciones. Por detrás hay una trampa para osos. Hermana, no creas que ese hombre responsable que te lleva a tu casa y se preocupa por tus hijos, que otro irresponsable dejó tirado, tiene buenas intenciones para ti siempre. Ten cuidado. Evalúa. Mira la propuesta que te está haciendo y si la propuesta no es buena, recházalo. Te dejo una historia triste para el final de esto. Vemos cómo el proceso de seducción a veces es lo que menos imaginamos. Está hablando de la mujer ajena con un hombre simple. Salomón dice, lo rindió a la fuerza, con la pistola en la cabeza. No, con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con una pita, lo jaló. No, con la salamería de sus labios. Les gusta halagar, le gusta subirte el ego. Al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta, la flecha, traspasa su corazón. Yo no sé si te sientes identificado, pero ¿cuántas veces hemos pecado inocentes? Creemos que todo va a salir bien, que nadie se va a dar cuenta, que lo que estás haciendo, hay muchas justificaciones para lo que estás haciendo, es porque no tienes para darle de comer a tus hijos y pobrecitos ellos, así que vas a tener que robar de la caja chica. Lo que estás haciendo no lo estás haciendo porque a ti te gusta hacerlo, sino que porque pobrecita la señora se siente sola, ¿verdad? Y no va a hacerle compañía. Hay un montón de justificaciones. Lo que no sabes es que detrás de cada tentación hay trampa, hermanos.
No te dejes engañar. Por bonito, por honorable que parezca la propuesta, siempre hay trampa detrás. No te duerman, que no te duerman, que no te digan, no, pero es que aquí hacemos solamente lo que usted dice. No, yo jamás me voy a propasar con usted. Cuidado, cuidado. Porque el tercer paso, y a esto yo le llamo un punto de no retorno, es cuando después que te ha atraído, te ha seducido y tú dijiste que sí, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, que ya te atrapó, que te agarró, ahí ya te fuiste, ¿verdad? Concibe y entonces lo que tienes ahí es el pecado. Ahí ya vas para abajo, caída libre, ya nada te detiene. Te agarró la trampa, vas arrastrado a donde no quieras llegar. Vas a pagar las consecuencias. No sé si ves los movimientos, están bien claros. Primero te atrae, después te hace una propuesta, trata de seducirte. Si tú dices que sí, entonces concibe, te agarró y vamos para abajo, señores. Pasamos a la acción y una vez pasamos a la acción, ya no hay vuelta atrás. Hay precio y hay consecuencia que pagar. Fíjate cómo lo dice 2 de Timoteo 3:6. Porque el hijo de los malos deseos, de la concupiscencia, es el pecado. Porque estos son los que se meten, está hablando otra vez de estas personas dañinas en la iglesia, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. ¿Por qué? Porque han sido arrastradas por diversas concupiscencias. Lo que está diciendo ahí es que cuando mi vida está llena de un montón de situaciones pecaminosas es porque yo me he dejado arrastrar de los deseos de mi carne y me llevan para donde quieren y me hacen lo que no quiero. Siempre. Qué tremendo, ¿verdad? Porque entonces cuando ya el pecado está presente hay un precio que pagar. Y el fruto del pecado, por supuesto, todos saben esto, ¿verdad? Si yo les pregunto, salimos todos a evangelizar, ¿qué dice Romanos 6:23? Exactamente, porque la paga del pecado es muerte. Por supuesto que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero primero hay que pagar un precio, la muerte, porque el fruto del pecado, una vez que vas en caída libre, es que es consumado y te lleva a la muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque las consecuencias últimas que se pagan con el pecado son siempre consecuencias que afectan, atentan contra tu propia vida. Siempre. Y entonces uno se llega a preguntar, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué la hija del pecado siempre es la muerte? Porque así fue diseñado desde el principio por el maestro del pecado. Fíjate que no fue por Dios. Dios no quería que esto pasara. Pero ¿quién es el que peca desde el principio? ¿Quién es el mentiroso original? ¿Quién es el publicista? El primer publicista. Exactamente. El diablo. Continuamente él diseñó esto para que nosotros seamos atrapados. Fíjate, Romanos 6:21 dice, porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales hoy ahora os avergonzáis? Está hablando un montón de creyentes. Aquello que hacías que te gustaba tanto y ahora te da tanta vergüenza, ¿qué fruto te dio? El fin de ellas es muerte. Romanos 6:23, como ya lo citamos, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tremendo porque cuando lo analizas de esta manera, siempre hay muerte detrás de esto. ¿Qué va a pasar si mañana caes en adulterio? Tu vida se va a quebrar, tu matrimonio se va a romper, tus hijos se van a ir cada quien para su lado y al final de eso hay consecuencias tremendas. Muchas de ellas vienen agarradas de la mano de la muerte. Quizás no es muerte física, porque no necesariamente estamos hablando de que si caíste te vas a morir. Es muerte espiritual, es alejarte continuamente y de forma consistente de Dios. Y eso es peor que la muerte física. Vivir lejos de Dios cuando Él es la razón de nuestra vida es tremendo. Y por supuesto que ya no hay regreso. Una vez estás aquí metido, el alma que pecare, dice Ezequiel 18:20, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada quien paga lo que se come. Revisamos una última vez la cascada. Cuando tú la ves así, primero es atraído, luego es seducido, después una vez has consumado, ¿verdad? Caíste en el pecado, fuiste seducido, caíste en el pecado, vas para abajo, consumas y da a luz la situación, la muerte. Ahora,
¿A dónde podemos detenernos, hermanos? Bueno, primero es en ser atraído. No te acerques. Te va a llamar la atención lo que veas. Va a ser agradable a tus ojos, pero piensa que detrás de ello hay muerte y no te acerques. El segundo punto a donde puedes detenerte es cuando eres seducido. Ya se propuso, ya te acercaste, estás en peligro, pero hay una propuesta. No te pone una pistola en la cabeza, no te obliga, te hace una propuesta. Te dice, has visto que cuando comas de este fruto vas a ser igual a Dios. Tú decides si decirle que sí o no. Entonces ahí también te puedes parar. Cuando eres seducido también puedes pararte alto. Ahí no pases, porque una vez caíste, consumaste, concebiste, ya no hay vuelta para atrás. Es como entendiendo el proceso del pecado también puedes tomar algunas decisiones en tu vida. Aléjate de aquello que te llama la atención y que sabes que no está bien. Efesios 4:22 dice que la clave está siempre en nuestra mente. ¿De dónde viene la concupiscencia? Está en nuestra mente. Primero pensamos que bueno sería tener ese postre que está en esa vitrina y disfrutarlo con una cuchara chiquitita, despacito. ¿Ves? Primero pecamos aquí. Y por eso Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un proceso voluntario donde yo me desvisto de lo viejo, de lo que me gustaba antes y me pongo de lo nuevo, de lo que Dios me ha regalado a través del sacrificio de Cristo. Yo decido hacerlo o decido no hacerlo. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena, pero la clave está aquí. Todo comienza en nuestra mente. Mira 1 Corintios 10:13, pídele al Señor dar una salida porque nos ha prometido una salida. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, cuando seas tentado, recuerda, si hay tentación presente es porque Dios ya regaló una salida y puede salir. Pídele a Dios el discernimiento para identificar a dónde está la puerta para salir corriendo. Siempre hay salida. Desde el momento en que la tentación está presente, hay salida. Así que no te preocupes, no digan, yo no puedo, es imposible. Claro que es posible, porque Dios te lo promete allá en 1 Corintios 10:3. Ten ánimo, porque cuando llegamos a esto, el punto de no retorno es tremendo. Fíjate esta chica. No. Es bungee, no te preocupes, no la han tirado a ningún lado. Pero así funciona. Hay un punto donde ya no te puedes arrepentir. Ya vas para abajo. No llegues ahí. ¿Cómo pudo haber evitado a esa chica caer por ese precipicio? Es no parándose nunca en la orilla. No ponerse el arnés. No balancearse sobre la orilla. Pero lo hizo. Y entonces ahorita está rebotando ahí abajo, ¿verdad? Ojalá. Cuidado, porque el tercer error que nos hace caer en el pecado es creernos su propaganda. Fíjate, hay una propaganda continua, hay un bombardeo constante del mundo diciéndote, es que mira, Dios te dio ese cuerpecito para el pecado. Uy, cuidado. Fíjate lo que dice versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, a donde no hay oscuridad, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No se les olvide para qué los ha creado Dios, parece decir Santiago, porque dádiva es algo que se ha dado gratuitamente y don, por supuesto, es un presente, un regalo, bien natural o sobrenatural, que viene de Dios. Respecto al que lo recibe, gracia y especial habilidad para hacer algo. ¿Sabes lo que está diciendo? Todo lo que Dios te ha dado es bueno. Y si hay algo en tu vida que no sea bueno, no viene de Dios. No te equivoques. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9, 10. No erréis. Ahí vuelve a usar esa misma expresión. No erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, Dios no va a reinar sobre los injustos cuando cometen esto. No erréis, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabes qué está diciendo? Aquellos que practican el pecado es un indicador
Aquellos que hacen estas cosas de manera rutinaria, sin sentir ningún tipo de remordimiento, como le llama el mundo, pero sin sentir ningún tipo de cargo de nuestra conciencia, estamos expuestos a que Dios no esté reinando en nosotros. Si tú identificas una de estas prácticas como algo consciente y constante en tu vida, probablemente es una indicación que no les ha entregado el control de tu vida a Cristo y necesitas hacerlo. No te preocupes, hoy va a haber oportunidad para hacerlo. César va a dar las oportunidades al final en la oración para que tú puedas tomar una decisión en cuanto a esto. Porque no, el cuerpo no es para entregarse al pecado. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, o sea, no es para la impureza, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. No se te olvide para qué te hizo Dios, es lo que está diciendo este pasaje. Está diciendo, lo bueno viene de Dios, si no es bueno no es de Dios. Y no se te olvide nunca para qué fuiste creado, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es una primicia, hermanos? Es lo primero que sale de la cosecha. ¿Y a quién se ofrenda? A Dios. Dios te ha hecho a ti para su gloria, porque lo tremendo de todo lo que Dios da es que no te falta nada. Una vez Dios te ha dado, no te falta. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? O sea, lo que está diciendo es Dios da cosas buenas, hermanos. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quizás muchos de nosotros pensamos que esa oportunidad de robar en nuestro trabajo ha venido de Dios. Error, no te equivoques. No nos equivoquemos. Aquello que produce una consecuencia terrible no viene de Dios. ¿Viene de dónde? Quizás del mundo, quizás del diablo, pero sobre todo, ¿quién tiene la última palabra? Yo. Efesios 1, del 11 al 12 dice que el propósito de nuestra vida es que Él sea glorificado. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, somos para alabanza de su gloria. Dios nos ha hecho de la manera que nos ha hecho para que, a pesar de lo difícil, a pesar de las situaciones tremendas y de todas las propuestas que el mundo te ofrece, tú puedas decir que no, para decirle que Él es más grande que lo que el mundo te puede ofrecer. Fíjate que cuando hablamos de imitaciones, yo no sé si alguna vez tú has venido, lástima que no está aquí, cierto hermano pastor de campus que conozco, una vez llegaron unos muchachos de Tigo a ofrecer iPhones y S6. Yo te cambio tu teléfono por un S6. Y comienza toda la mara, ¿verdad? A regalar su teléfono. Le cambian uno chiquito por un grandote, uno viejo por uno nuevo. Y tú dices, uy, aquí hay algo raro, ¿verdad? La gente de Tigo no llega a hacer ese tipo de cosas. Y ¿sabes qué fue lo tremendo? Que cuando lo revisó, era un clon chino. Y el problema con los clones chinos es que a veces cuando lo dejas en el carro se derrite o cuando lo dejas cargado mucho tiempo se quema. No es de la misma calidad nunca. ¿Sabes qué es el problema? El problema es que nos hemos conformado con las imitaciones de oportunidades que el mundo nos ofrece. Dios da buenas cosas, las da a sus hijos para que las disfruten, pero nosotros elegimos el clon chino del mundo y pagamos el precio de ridículo, de la tristeza que ocasiona, de la pérdida. Yo no quisiera esto para nadie, fíjate. Y uno dirá, hermano, ¿y entonces qué hago? Bueno, primero que nada es creer que Dios te ha dado una salida. En cada tentación, en cada problema que enfrentes, Dios te ha dado una salida. Dice, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no tienen decir mal de las potestades superiores. ¿Sabes lo que está diciendo? Dios te puede librar de tentación si eres piadoso, si buscas vivir la vida a la manera de Dios y si te agrada hacerlo. Busca ser piadoso. Pídele al Señor la salida. Cada situación complicada que venga a tu vida, cada decisión que puedas tener, pídele al Señor una salida. Y la segunda es que salgas corriendo de aquello que sabes, que te atrae, que te seduce y que te puede llevar a pecar. Timoteo lo llama pasiones juveniles. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Y lo que me llama la atención es lo que sigue en el pasaje. Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz
con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sabes que hay ahí? Un elemento de compañerismo. La iglesia está para ayudarte. Los hermanos que están siguiendo a Jesús están para ayudarte. No estás solo en este proceso. Únete a otros, pide ayuda. Sé honesto. Y las personas que siguen a Jesús te van a poder ayudar. Para eso está la iglesia, para apoyarnos los unos a los otros. No estás solo contra el pecado. Yo entiendo, la responsabilidad es mía, pero enfrentar al pecado también es un asunto colectivo. Por eso Dios diseñó esto que tenemos acá. Saca provecho porque aún estás a tiempo. Aún estamos a tiempo para decirle que no al pecado, para decirle que no a aquello que nos hace caer. Todavía hay tiempo. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte la claridad con que tu palabra nos presenta el proceso del pecado y queremos pedirte hoy la entereza en el Espíritu Santo para decirle que no. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.